Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la última tutoría para este nivel 1, los temas 5 y 6, que están dedicados a la oración compuesta y el análisis morfosintáctico. Bueno, ya sabéis que esta es la parte que menos os gusta de todo el temario y hay que tomársela con, pues eso, con filosofía, ¿vale? Porque ya hemos estudiado todo lo que es la oración, la palabra, los tipos de palabra en gramática y demás, y ahora simplemente lo que hay que hacer con todas esas, toda esa teoría que hemos estado estudiando y trabajando, lo único que hay que hacer es reflejarla en los análisis morfosintácticos. Bueno, vamos a ver brevemente la oración compuesta, porque aunque vosotros en nivel 1 vayáis a tener que enfrentaros en el examen a oraciones simples, normalmente, pues también tenemos que conocer la oración compuesta porque va a ser en la materia de estudio, sobre todo del año próximo. Entonces, además se os puede preguntar en el examen de este año por alguna de las cuestiones que se van enumerando en el tema 5, ¿vale? Aunque no se os pongan una oración compuesta para analizar, sí que se os puede preguntar alguna cosa en relación a la oración compuesta. Bueno, la oración, si recordáis, cuando hablábamos hace unos días de lo que era la oración, se trata de una unidad lingüística que está formada por una o varias palabras que se agrupan en sintagmas y que entablan una relación con el verbo, del tipo que sea, de tipo oración activa, pasiva, en fin, que se relacionen directamente con el verbo. Bueno, entonces llamaremos oración compuesta a la que tenga dos o más verbos, es decir, más de uno siempre, y por lo tanto más de un predicado. Entonces, cada predicado formará una proposición, así las llamaremos, ¿vale? La proposición será cada una de esas oraciones que forman una oración compuesta. Por lo tanto, diremos que tendremos una proposición 1, como en el ejemplo de la página 123, que será si vienes a mi casa, y tenemos una proposición 2, que será te enseñaré el acuario, ¿vale? Todo ello hará la oración, conformará la oración, si vienes a mi casa te enseñaré el acuario, ¿vale? Bueno, os explicamos cómo identificar las diferentes proposiciones que forman una oración compuesta, y lo primero será localizar las formas verbales, es decir, los verbos que haya, y encontrar después el sujeto de cada verbo y los complementos. No siempre las dos proposiciones están aisladas, sino que muchas veces, por ejemplo, una proposición actuará como sujeto de la otra, o también podrá actuar como complemento de alguno de sus componentes. Bueno, las proposiciones se unen de tres maneras diferentes: por coordinación, por subordinación y por yuxtaposición. Vamos a ver en primer lugar la coordinación, en la que vemos que las oraciones, las proposiciones, mejor dicho, tienen el mismo valor funcional. Es decir, no hay ninguna que sea más importante que la otra, sino que serán sintácticamente independientes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que si las cogemos por separado, seguirán teniendo sentido, no se necesitan las unas a las otras. Bueno, las conjunciones, coordinantes son las que unen las proposiciones coordinadas, ¿vale? Estas conjunciones serán copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas y explicativas. Esto es muy sencillo de entender, simplemente hay que memorizar un poquito qué conjunciones son las que manejan cada una de estos tipos, ¿vale? Entonces, las copulativas, pues en este tipo de oraciones compuestas, los nexos que las enlazan son y, en, y que, ¿vale? Por ejemplo, leeré este capítulo del libro y luego me marcharé. ¿Veis? Ese y que os remarcamos en negrita haría de nexo entre ambas proposiciones. Las disyuntivas, pues serán proposiciones que se excluyen entre sí, es decir, que expresan varias alternativas. Por ejemplo, ¿vienes o te quedas? Esa o será la conjunción disyuntiva. Las adversativas, pues querrán decir que una proposición corrige a la otra, ¿vale? Por ejemplo, te lo diré aunque prometí no hacerlo. Ese aunque sería la conjunción adversativa. Bueno, vamos con las explicativas, que como su nombre indica, lo que trata es de explicar o aclarar el sentido de la primera. El león es carnívoro, es decir, se alimenta de carne, ¿vale? Ese es decir sería la conjunción explicativa. Y luego las últimas, las distributivas, hablarían de que la oración expresa alternancia, ¿vale? O paralelismo, por ejemplo. Unos vienen y otros van. Ese otros y ese unos serán las conjunciones distributivas. Vamos a ver la subordinación. En la subordinación sí que hay una dependencia entre las dos proposiciones. Una dependerá de la otra. Por ello vamos a hablar siempre de una proposición principal y de una subordinada.
La principal, ¿cómo la distinguiremos? Pues porque tendrá sentido completo, al contrario que la subordinada. Los nexos que unen estas proposiciones se llamarán conjunciones o locuciones conjuntivas. Según estos nexos, las subordinadas se van a clasificar en tres tipos: sustantivas, adjetivas o de relativo y adverbiales. Bueno, las sustantivas, como su nombre indica, son las proposiciones que ocupan la misma función que el sustantivo, es decir, o de sujeto, de atributo, complemento directo, indirecto, etc. Las adjetivas o de relativos, pues las distinguiremos porque equivalen a un adjetivo. Y las adverbiales, lo mismo que las adjetivas, equivalen semánticamente a un adverbio y funcionan como él. Bueno, es muy sencillo, como veis, solo hay que memorizar un poquito cada una de estas cuestiones. La yuxtaposición quiere decir que no hay nexos que unan las proposiciones, o sea que simplemente suelen separarse mediante coma, punto y coma y dos puntos. La relación la establecemos nosotros, los hablantes, y los oyentes que participan en el proceso comunicativo. Por ejemplo, mi perro es muy cariñoso, lame a todo el mundo. Ha descendido mucho la temperatura, nevará. Veis que solamente aparece una coma entre medias. Las proposiciones yuxtapuestas van a compartir la misma entonación y constituyen una oración. Sus proposiciones son independientes. Pasa igual que con la coordinación. Serán oraciones, cada una de ellas independientes, que se pueden aislar y tendrán significado igualmente. Bueno, no olvidéis hacer los ejercicios de autoevaluación de las páginas 128 y 129. Vamos a ver un poquito el análisis morfosintáctico. Más que ver, vamos a repasar porque seguro que lo habéis estudiado en muchas ocasiones. Estamos en la página 133. Nosotros os damos una serie de pasos que vosotros podéis manejar y variar según vayáis aprendiendo a realizar el análisis, ¿vale? Pero quiero verlos junto a vosotros para que sepáis un poco cómo realizarlos. En primer lugar hay que leer bien la oración, lógicamente dándole la entonación adecuada. Si le damos desde el principio una entonación que no es la que tiene que ser, vamos a realizar todo el análisis mal. Vamos a partir de la oración que tenemos en el ejemplo. La hermana de Pepe vendrá a casa. Bien, en segundo lugar vamos a encontrar el verbo, localizarlo. Es la parte más importante de la oración porque a partir de ella pues se conforma toda la oración y a partir del verbo vamos a descubrir el sujeto. Entonces, lo primero, el verbo. El verbo en esta oración será vendrá, ¿vale? Después vamos a localizar el sujeto. El sujeto es quien realiza la acción o quien la recibe, en el caso de la voz pasiva. Entonces, a partir del verbo, que será vendrá, la hermana de Pepe vendrá a casa. ¿Quién vendrá a casa? Pues la hermana de Pepe, todo eso será el sujeto. Bueno, localizar el predicado sería el cuarto paso. Y una vez localizado el verbo, simplemente son las palabras que lo rodean. En este caso, vendrá a casa es el predicado. Veremos si es un predicado nominal o verbal. En este caso, como es un verbo no copulativo, es decir, no es ni ser, ni estar, ni parecer, es un predicado verbal, ¿vale? El sexto punto es señalar los respectivos núcleos. Dentro de la hermana de Pepe, que sería el sujeto, hermana es el núcleo, es el sustantivo núcleo. Y dentro de vendrá a casa, que es el predicado, vendrá será también el núcleo, porque es el verbo. Además vamos a identificar los sintagmas que modifican a los núcleos del sujeto y vamos a ver qué funciones realizan. Por ejemplo, en la hermana de Pepe vemos que la es un determinante, hermana es un sustantivo, núcleo del sujeto, y de Pepe es un complemento del nombre. Todo ello, de y Pepe. Es un sintagma preposicional, la preposición de y el sustantivo Pepe. Bueno, vendrá será el núcleo del predicado, que es el verbo, y por lo tanto a casa será un complemento del verbo, que también es un sintagma preposicional porque está introducido por esa a, que es una preposición, ¿vale? Es muy sencillo como estáis viendo. Bueno, luego, aparte de ver cada sintagma, vamos a ver las funciones que realiza. Ya las hemos ido viendo. De Pepe sería el complemento del nombre, hermana, y a casa sería un complemento circunstancial del lugar, donde vendrá a casa, ¿vale? Bueno, lo de los complementos es muy sencillo, lo hemos visto en el tema de la palabra, hemos visto cómo podían desarrollarse y qué funciones podía ejercer cada palabra, pero aquí en la página 135 y siguientes los tenéis un poquito más desarrollados. Estaría bien que les echasteis un vistazo, es muy sencillo. Primero vemos el complemento del nombre, que tiene, bueno, pues como veis, muchos tipos de complemento, ¿vale? El complemento del verbo, que también tiene diferentes, como atributo, complemento directo, etc. Y luego veremos el complemento del adverbio. A partir de la 139 hay ejemplos de oraciones. Hay bastantes ejemplos y bueno, pues
10 en total y creo que os van a venir muy bien para poder entender perfectamente cómo se realiza el análisis. Simplemente echarle un vistazo, tener estas páginas de la 135 a la 142 muy presentes, dejadlas fuera incluso de vuestro archivador porque vais a tener que revisarlas en muchas ocasiones. Bueno, os van a ayudar muchísimo a poder hacer el examen bien, así que ya os digo, son muy importantes y además de estas oraciones, de estos ejemplos, se extrae después una muy parecida para el examen, así que tenedla bien en cuenta. Bueno, pues con esto hemos terminado la tutoría y como siempre, si tenéis alguna duda, alguna cosita que plantearnos o que preguntarnos, pues no tenéis más que llamar o contactar con nosotros para que podamos ayudaros. Pues nada, aquí lo dejamos. Buenas tardes y espero que os haya ayudado.